Félix Rousseau se sabe todas las intríngulis de cómo funciona el negocio. Nine Stars Agent. Es agente certificado. Sí. Fuera del terreno. Es un análisis profundo de todas las variables contractuales que afectan el desarrollo no solo del juego, sino del negocio del béisbol de las grandes ligas. Hola amigos, buenos días. Estamos acá desde Winter Meetings con este caballero que me acompaña a mi izquierda, mi gran amigo, como yo lo llamo en Twitter, mi pana mío Arturo Marcano, desarrollando desde hace un par de días toda una cantidad de actividades, cada uno en su área específica, pero nunca hemos dejado de vernos en estas grandes caminatas que se hacen en estos Winter Meetings, que aprovechamos para comentarles que son las reuniones más informales dentro de lo formal que es este negocio y dentro de lo formal que es cualquier tipo de actividad que se haga en el mismo, pero es un trabajo bien reconfortante porque te permite pues ver a tu lado caminando personas tan importantes en el béisbol como jugadores Hall de la Fama, como ex peloteros, como peloteros incluso. Este año, Arturo, he visto peloteros activos pues de grandes ligas paseándose por los Winter Meetings, y estimo que tiene que ver un poco con actividades quizás de las marcas, pero todo lo que usted quisiese saber sobre Winter Meeting, de verdad lo viviría estando acá presente. Hoy Arturo nos acompaña, voy a permitir que Arturo, por supuesto, dé su saludo, y vamos a hablar de algo que nos enorgullece a ambos, no solo a Arturo y a mí, a mi hijo, que formó parte importante de la redacción de nuestro libro Cómo se juega béisbol fuera del terreno, y vamos a conversar con Arturo, quien formó parte importante del libro, tiene su propio capítulo en el libro, y que hagamos una especie de recuento de lo que fue para nosotros esto, y por supuesto que ustedes le den la importancia del caso. Entonces Arturo comentará ahorita y saludará para ustedes. Bueno, gracias Félix por la invitación y por estar aquí y por todas las horas de conversación que hemos tenido, ¿no?, sobre estos temas. Y yo creo que hay que empezar, Félix, con una reflexión. Vamos a empezar con una reflexión que yo considero importante. Y que tú lo dices siempre en tu podcast y lo dices y está en el libro constantemente. El béisbol ha evolucionado y lamentablemente no todos han evolucionado con el béisbol. Y eso se ve mucho a nivel de medios. Tanto en redes sociales, en Twitter, ya sea incluso en transmisiones de los juegos de béisbol, uno nota cómo el béisbol va por un lado, va avanzando mucho más rápido, y la gente que analiza el juego está detrás. Y a veces no entiende lo que está pasando. Cuando tú ves lo que sucedió con la utilización de los lanzadores el año pasado, con los chiefs defensivos, con una cantidad de la agencia libre, las firmas en Latinoamérica, cuando tú ves todo eso que te está pasando enfrente, y que para nosotros no nos sorprende porque son temas de discusión y de conversación diaria, sí. Y ves de repente personas que no están adaptándose a eso y se sienten sorprendidas de lo que está pasando, y empiezan a hacer análisis que no son. Porque claro, si tú no conoces la materia, tú tienes que inventar algo en algunos casos. Entonces, la reflexión es hora. Yo odio eso de que si vieja guardia y nueva guardia. Exacto. Porque eso no existe. O sea, vieja guardia es como un escudo que usa la gente para decir yo no me quiero actualizar. Entonces, me quedo ahí. Yo soy la vieja guardia. Entonces no me interesa abrir un libro más nunca porque yo tengo esta forma de ver las cosas, y entonces tú eres nueva guardia porque sí, porque tú has investigado. A mí eso no me ha gustado nunca, Félix. Fíjate que tú y yo tenemos creamos, porque posiblemente nosotros nos creamos nuestro propio mundo del béisbol en tanta tertulia que tenemos, pero cada vez que vengo a estos sitios me doy cuenta de que no estamos tan alejados de la realidad, de que el libro cada vez siento que es una lectura importante, y vamos a hablar de cosas que nos han sucedido. Y minutos antes de hacer esta grabación le comentaba a Arturo, fuera de, por supuesto, el video, sobre una entrevista que acabo de darle a una importante periodista mexicana, muy preparada, y que por cierto nos da una importante visión de cómo hay personas que no están dentro del juego
que lo observan desde afuera y están bastante preparados. Aquí el tema es que a veces decimos, bueno, quizás los problemas los puede solucionar rápidamente las cuestiones contractuales, pero quizás se tardan también porque no es fácil tener una visión directa sobre dónde conseguir las soluciones a los problemas. Pero los problemas en el béisbol, Arturo, están en el día a día, tú los vives ahora que trabajas también con una importante liga de latinoamericana como es la Liga Mexicana. Lo vemos nosotros en nuestras relaciones diarias con jugadores y con situaciones que se crean. En el libro, yo logré, conjuntamente con Félix, mi hijo, definir algo que yo sé yo quiero que tú lo expliques con tus palabras, y es lo que es la globalización dentro del béisbol. Ya el béisbol no puede verse como Latinoamérica por un lado, una determinada decisión por otro, porque de alguna manera uno de los grandes cambios que generó el reciente o actual convenio colectivo es haber globalizado el béisbol de manera tal que muchas áreas del mismo se ven afectadas por decisiones que se toman en otras áreas. Explícale un poquito a nuestros seguidores, que por cierto están en el programa que denominamos hoy El Libro en Vivo. Es una serie de programas que estamos comenzando con Arturo y que vamos a seguir con el mismo Arturo seguramente muchas veces y con otros invitados. Pero en esta sección de nuestro programa El Libro en Vivo, porque el libro es parte nos va a permitir llegar a muchos conceptos del béisbol. Un poco explica tu visión de lo que es la globalización interna del béisbol, Arturo. Bueno, eso es un proceso que ha llevado varios años, ¿no? Varias décadas. Y yo creo que eso es una de las metas principales de Rob Manfred como comisionado del mundo de las grandes ligas, y que lo ha hecho de una manera que el sindicato se ha tardado en responder. Yo creo que MLB ha sido mucho más visionaria en el sentido de entender hacia dónde van en su estrategia general que lo que fue el sindicato, lo que ha sido el sindicato hasta ahora. ¿Y en qué consta todo esto? ¿En qué consiste todo esto? En que MLB quiere ahorita tener un solo sistema, un solo sistema. A nivel internacional quiere tener un solo sistema de transferencia, con Japón, con Corea, con México, con Latinoamérica. Y que de una vez le avise a los demás que estoy haciendo esto. Absolutamente, Exacto. todo conectado, porque el acuerdo de transferencia con México, que es igual al acuerdo de transferencia con Japón y con Corea, están conectados con el Attachment 46, con el anexo 46 del CBA, que el anexo 46 es el que regula la firma de peloteros internacionales, principalmente los dominicanos y los venezolanos, y al estar en el CBA está conectado entonces con toda la serie de otras regulaciones, como las ofertas calificadas y el Revenue Sharing Plan, y otros, y el Comparative Balance Tax, que es el tema de los salarios. Claro, que es una especie de tope salarial disfrazado que existe allí. Exacto. Y eso involucra al sindicato por esa vía. Entonces todo está unido. Absolutamente todo está unido. Tú no puedes mover algo de uno de estos 3, 4 documentos que existen hoy en día sin que afectes los otros documentos. Coméntale a nuestros seguidores, Arturo. Hoy en la tarde, supongamos que Bryce Harper es firmado por un equipo que está cerca del umbral de salario, todavía no paga impuestos por el balance tax. Es un equipo que es un disqualified team, o sea, un equipo que no recibe ingresos en el Revenue Sharing Plan. ¿Qué pasa allí? Pierdes real en la firma de peloteros latinoamericanos, y yo creo que la pregunta allí es ¿por qué? No lo sabemos. Nadie sabe. Bueno, de hecho, vamos a una pregunta más sencilla, Félix. En teoría, porque fíjate esta parte es interesante. Hay una guerra de los jugadores de ligas menores con las grandes ligas, porque los jugadores de ligas menores ganan muy poco salario en términos generales, y ellos están demandando a las grandes ligas para tratar de exigir un mejor pago de los salarios, porque el pago de los jugadores de salarios de jugadores de ligas menores incluso está por debajo de lo que establecen las leyes federales de salario mínimo. El sindicato no se mete en ese problema porque el sindicato no representa a esta gente, a menos que tú estés en el roster de 40, que es un pequeño grupo. Pero en términos generales no representa a esta gente. El sindicato no representa tampoco a la gente que viene del draft, de regla 4.
no hay presencia ahí. Y básicamente no lo representan porque desde el 2011 cambiaron el tipo de contrato, que antes eran de grandes ligas y ahora es de liga menor. y ahora es de ligas menores. Por eso no son representados. Pero ahí hay un inciso que vamos a hacer más tarde o en otro programa en relación a la nueva visión que tiene ya el sindicato de jugadores, en saber que aunque no son jugadores que cotizan monetariamente para el sindicato, son jugadores que tienen que estar o velar sobre sobre la influencia del convenio colectivo sobre ellos, porque realmente el futuro de ellos lo generan son negociaciones donde el sindicato es el que decide. Y creo que eso ha sido un éxito de lo que hemos trabajado mucho tú y yo, en hacerle entender al sindicato, quien ha sido muy receptivo con nosotros, en que estos son jugadores que tienen la necesidad de un tipo de protección legal, porque básicamente, y lo establece el convenio colectivo actual, de que incluso los contratos de los jugadores Julio 2 son contratos cuya copia debe tener el sindicato. O sea que ahí hay una relación que es inequívoca y existe. El sindicato ha reaccionado, pero tarde. Pero ha reaccionado, que eso es importante. Eso es importante y lo podemos dejar para otro. Pero fíjense cómo el sindicato ha estado aislado o ha estado históricamente con la excusa de que no pueden participar en esta o defender a los del draft de regla 4 ni ninguna de estas actividades en general. De repente, la firma de peloteros latinoamericanos es incorporada como un anexo en el CBA. Y entonces el sindicato sí tiene que meterse en el proceso de firmas internacionales. Por eso es que el que diga que el sindicato no tiene vela en ese entierro está totalmente equivocado. Claro. Totalmente equivocado. De hecho, el sindicato no ha participado más porque yo creo que eso es otro problema interno que tiene el sindicato, de saber qué tipo de recursos le vas a dedicar tú a estas peleas y justificar esas peleas cuando tu gremio, ese no es tu gremio. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, ¿cómo después tú te sientas con los jugadores de Grandes Ligas y decirle, yo gasté $1 millón defendiendo niños de 15 años en República Dominicana? Sí, pero hay algo importante. Ya el jugador de Grandes Ligas latinoamericano al menos se involucró en esto porque fueron los principales partícipes del no al draft en el 2012. O sea que ellos pretendieron, y muy justificadamente, porque lo más importante es una acción que fue a favor. Yo estoy en una posición diferente, pero no niego que lo que hicieron fue a favor de esos muchachos que vienen en camino. No dudo entonces que ellos estén por lo menos el jugador latino, esté en la firme convicción de que para ellos sí es importante que el sindicato los proteja. No así quizás jugadores que no tienen nada que ver con el tema del jugador latinoamericano, pero sí tienen que ver con el tema de la inversión de talento, porque eso afecta al draft de regla 4 y donde los metemos a todos en un saco se llaman First Year Player, o sea, son jugadores de primer año. Entonces, es difícil, yo creo que más difícil que entenderlo es justificar que no tienen nada que ver. No, es que diga eso no he entendido nada desde el 2010, básicamente. Sí, 2012 diría yo. Desde con el 2012, nuevo. pues sí, desde el 2012. Quien diga que el sindicato no se debe meter, quien diga que el sindicato no representa a estos niños de 15 años, eso es una visión muy romántica, ¿ok? Muy de vieja escuela, pero no está adaptada a la realidad. Porque en el 2012, al incorporar el anexo 46, el sindicato tiene obligación como sindicato de participar en todas estas transacciones, que lo ha hecho más lento, es verdad, que no ha invertido quizás los recursos necesarios hasta ahora, es verdad, pero el que tiene la obligación de hacerlo, lo tiene, porque está allí. Entonces, todo este sistema y todo esto que estamos conversando, indudablemente que es un laberinto, hay muchas regulaciones, hay muchos documentos, y esa es la importancia de libros como este, porque primero que no hay libros como este en el mercado. Conversaciones sobre esta la hemos tenido bastante en tu podcast, en mi podcast, a través de mi columna en ESPN a veces he tocado el tema, a veces en conversaciones en radio he tocado el tema, pero es muy difícil también en esos programas de radio, por ejemplo, porque tú sabes que tu audiencia es muy general. Sí. Entonces tú no vas a caer en cosas en específicas, pero allá a nivel de podcast, a nivel de este tipo de programa, a nivel de libro, hay que ir directo al grano y hay que analizar con profundidad y con mucha seriedad lo que está sucediendo. Y yo creo que es responsabilidad de todo el que trabaja en béisbol. Y no solo eso. Si tú eres fanático del béisbol,
y tú quieres entender qué está pasando. Porque, ¿O por qué están pasando las ¿Por cosas? qué están pasando las cosas? Y eso no te va a llegar por osmosis, de que tú te vas a sentar enfrente de un televisor y toda esa información te va a entrar en la cabeza sin hacer nada. Hay que investigar, hay que leer. Claro. Y yo creo que este tipo de aporte ayuda a eso. Y además que lo expone de una manera muy sencilla, muy fácil de entender. Y yo repito, yo creo que esto es lectura obligada para gente en los medios, para fanáticos en general, para gente que quiere trabajar en esto. Hay muchos agentes, lamentablemente, y tú lo sabes más que yo porque ya esa es tu área, que tienen buenos clientes y que manejan, si quieren dinero, y no dominan estos temas. No lo dominan y entonces terminan en unas discusiones que no te llevan a ningún lado. Es que parte de esa globalización tiene que ver con una pregunta o una afirmación, y me gustaría tu comentario, Arturo, ahorita que vamos a hacer una pausa para en los últimos minutos de este primer e importante programa de El Libro en Vivo. Vamos a hablar sobre lo que es el modelo de negociación, sobre lo que es parte de lo que la cultura que genera este libro nos invita, para dejar espacio también para otros temas en otros programas. Ya venimos con esta próxima y final parte de la conversación agradable y sobre todo muy productiva con mi amigo y pana Arturo Marcano. ¿Cómo se juega béisbol fuera del terreno? Escrito por Félix Luzón y Félix Gabriel Luzón, dos economistas y agentes de Major League Baseball, quienes explican con argumentos la otra cara del juego. ¿Cómo se juega béisbol fuera del terreno? Disponible en Amazon, Barnes & Noble y Editorial Palibrio. Arturo, esta mañana tuve una entrevista, como lo dije hace rato, con una excelente periodista de México, o desde México me entrevistó. Bueno, Beatriz Pereira. Excelente. Un saludo para Beatriz y espero, cuando tengamos todo esto listo, la invitamos a que nos siga. Pero excelente periodista, muy preparada, un vivo ejemplo de alguien que para nosotros, que nos manejamos más en esta área del béisbol, porque son muchas, y esto es lo que llamamos el fuera del terreno. Ustedes no se imaginan quizás cuánto se hace en un winter meeting como este en béisbol fuera del terreno. Es prácticamente imposible explicar todo, pero la mejor manera que tú transites esa vía es haciéndolo bien preparado. Esta persona muy preparada me decía cómo era posible, parte de lo que tocamos en el libro, cómo era posible o cómo es posible que una liga como la mexicana tenía que haberse, digamos, subyugado ante el brazo opresor de Major League Baseball para firmar un convenio de transferencia, que es como se llama, y estar incluso supeditados a que si no firman ese convenio de transferencia, le iba a implicar una cantidad de, vamos a decir, de contradicciones dentro de lo que es el proceso normal y corriente de firma de jugadores latinoamericanos. Y me preguntaba que cómo era posible que a una liga como la mexicana le pasara eso, pero el conjunto de agentes, buscones, dueños de programas en Latinoamérica hayan podido tener tanto peso en las decisiones que hayan incluso evitado el draft y que incluso hayan podido generarle a Major League Baseball grandes dolores de cabeza hasta que por fin decide hacer lo que es el Partnership Program. Yo tengo mi opinión al respecto y la pueden encontrar en mi libro, pero me gustaría que Arturo, para finalizar el programa, nos comentara sobre esta afirmación que hace Beatriz. Muy inteligente la afirmación de Beatriz. Yo creo que es una cuestión de volumen, ¿no? Porque lo que está pasando con el acuerdo de transferencia de México también pasó con Japón. Es peor, porque Japón pasó de un sistema donde subastaban a sus peloteros, donde había una inversión de la liga japonesa y los equipos japoneses en estos peloteros, y a través de esta subasta podían generarle dinero a la liga japonesa, y a veces se generaban 30, 40 millones de dólares en cada una de estas subastas. Renunció a eso. O sea, el nuevo acuerdo de transferencia con Japón elimina todas estas subastas y el dinero que eso produce. En México está pasando algo parecido con la forma como ellos manejaban su negocio. Y ahí la posición de MLB ha sido muy fuerte, pero ¿por qué? Porque ¿cuántos japoneses hay que salen de la liga a MLB? Sí. No son muy pocos. ¿Cuántos mexicanos hay que salen de todo este sistema para MLB? Muy pocos. Ahora,
MLB tiene un gran problema en República Dominicana y en Venezuela, y es que esa cantidad de peloteros que están firmando año tras año y que han venido firmando, aunque ese número ha aumentado, es vital para el negocio de MLB. Tomando en cuenta que el 30 y tanto % de la nómina de Grandes Ligas son jugadores latinoamericanos, que por cierto, son jugadores que hoy, a este año 2018, yo diría que el 100% ha salido de estas academias. Claro. O sea que el jugador tiene un compromiso moral, histórico, de hasta familiar con estas academias. Más que eso, Félix, el 50% de los jugadores de ligas menores son o dominicanos o venezolanos. 50%, 5-0. ¿Okay? Entonces tú tienes un sistema que es excelente para MLB, porque MLB gasta cero en la producción del pelotero, gasta en la firma del pelotero, pero quien hace la inversión para identificar a estos jugadores, para entrenar a estos jugadores y para que estos jugadores sean capaces de firmar, no es MLB. El tailor-made, como yo lo llamo, es un tailor-made. ¿Qué necesitas? Si eres todo, necesitas pitcher, necesitas un fielder, yo lo tengo. Claro. Y vamos a recordar que la visión original de las academias, la primera versión de las academias, con el campo Las Palmas de los Dodgers, involucraba una inversión en la búsqueda del pelotero y del entrenamiento del pelotero antes de la firma por parte de los equipos. Eso se acabó, eso se eliminó. Entonces, claro, tú como MLB, tú tienes un sistema donde tú no estás invirtiendo nada en todo ese proceso que es muy caro, que es muy complicado, claro. Muy complicado, riesgoso, muy riesgoso, y además que si tú mientras menos regulaciones existan, mejor para MLB, porque permiten sacar niños de las escuelas, permiten pullarlos, permiten una cantidad de vicios, pero al final tú estás comprando en lote y de ese lote va a haber alguien que te va a beneficiar de todo eso. Entonces, claro, MLB se hace la vista gorda con todo ese sentido hasta que llega un momento en que la corrupción llegó hasta el punto que dice, tengo que reaccionar. Y es lo que estamos viendo ahorita. Perfecto, bueno amigos, de verdad que para mí ha sido un placer, sé que para Arturo también. Vamos a seguirlo viendo muy seguido en sus programas del libro en vivo. Así mismo participará Arturo conmigo, puede participar con Félix Jr., Félix Gabriel Luzón, quien va a estar también haciendo su parte de los programas. Eduardo Torres también nos acompaña en esto, que es una de las mejores adquisiciones que hemos tenido acá para Fuera del Terreno, y vamos a estar pendientes porque muy pronto, quizás ya para cuando estos videos estén en nuestra plataforma de YouTube, vamos a darle a conocer a ustedes el nuevo integrante de este grupo de Fuera del Terreno, y para que sigan aprendiendo con nosotros cómo se juega béisbol fuera del terreno. Fuera del Terreno con Félix Luzón.